Hola, buenas tardes. Ya me pueden escuchar. Buenas tardes a todas y todas personas aquí dentro del auditorio. Buenas tardes a las personas que están dentro del streaming, que nos acompañan durante esta charla de inspiración en línea. Muchísimas gracias por su participación. Y muchísimas gracias también, y le agradezco muchísimo a la GIZ de México y al Digital Transformation Center México y a la Secretaría de Economía para dar al Instituto de Alexander von Humboldt para Internet y Sociedad este espacio hoy durante el Foro Regional de la Transformación Digital para hacer esa entrevista, esa charla de inspiración sobre mujeres que inspiran dentro de la tecnología con Mónica A. Ramos Lee. Muchísimas gracias por venir desde Perú y estar parte de esa charla. Bueno, yo soy Sara Spitz, yo soy encargada del proyecto Mujeres en el Sector Tecnológico, que está dirigido por el Instituto de Alexander von Humboldt para Internet y Sociedad, y es una cooperación con la GIZ y con el Digital Transformation Center de México aquí, y está financiado por la Deutsche Gesellschaft, por el Ministerio Federal Alemán de Cooperación, Economía y Desarrollo. Es un gran placer de estar hoy aquí nuevamente. Mónica también era parte del diálogo multiactor el miércoles. Y sí, tenerte hoy como expositora dentro de la charla, sí, a mí me encanta mucho, está buenísimo. Muchas gracias nuevamente por participar. Mónica, tú eres ingeniera industrial de formación y una emprendedora social, apasionada por encontrar soluciones y problemas complejos y empoderar a las personas a través de la educación y el desarrollo de modelos de negocios circulares. También eres cofundadora de Musa. Es una plataforma y también una solución, creo, esto es necesario de decir, de un microaprendizaje a través del WhatsApp, y lo creaste dentro de la pandemia. También venía, no solamente tienes una formación académica y un título de la ingeniera, también tienes un máster de ciencias ambientales que lo hiciste en Alemania, en la Universidad de Harburg. Eso para mí también era para nosotras, y nosotros creo que es algo interesante. Y sí, me lleva directamente a mi primera pregunta, porque ¿cómo terminaste una ingeniera industrial en la industria tecnológica? Bueno, primero que todo, muchas gracias a las personas que están presentes. Sé que es un esfuerzo después de un almuerzo el viernes, así que valoramos mucho que estén acá. Y muchas gracias por la invitación, Sara y HIC y GIZ. ¿Cómo terminé en tecnología? Por necesidad. Te cuento un poco cómo empezó Musa. Bueno, y la tecnología de ambos lados, ¿no? Digo ambos lados porque tengo otro emprendimiento en agro, del cual también hicimos desarrollo de tecnología, pero tecnología más tradicional, de un secador, deshidratador en la mitad de la selva peruana para obtener productos de consumo humano. Y a partir de la pandemia encontramos esta necesidad de poder ayudar a los pequeños emprendedores tradicionales peruanos y de la región a capacitarse. Teníamos varias restricciones respecto a acceso a tecnología, acceso, posibilidad de moverse. Era difícil, así nosotros quisiéramos llegar a las personas físicamente en varios países de la región, incluido Perú. Tuvimos una cuarentena muy estricta durante el 2020 y 2021, que no permitía que la ayuda, sobre todo en generación de capacidades a las personas, pudiera llegar. Y después de un proceso de empatizar y de entender la problemática y también a qué sí tenían acceso las personas, encontramos que efectivamente las personas tenían acceso a un equipo celular y tenían acceso a WhatsApp. Y decidimos, por ende, desarrollar algo en WhatsApp. Nuestro primer modelo, primer MVP o producto mínimo viable fue el equipo con un guión, funcionando como robots para ver si funcionaba la solución, y de ahí, bueno, vimos que sí tuvo tracción. Llegamos a tener 120 personas participando en 20 horas en 3 países, y dijimos, bueno, por acá va. Ahora, ¿cómo podemos escalar esto, no? Porque no es escalable tener personas detrás de WhatsApp atendiendo a los emprendedores si es que realmente queríamos lograr una escala amplia y rápida.
Y ahí es donde entró la tecnología. Me tocó aprender de cosas que no sabía. Y así terminé. Así terminé en tecnología. Bueno, ok. A mí me encanta esa parte de que estaban inspirada por la pandemia, ¿no? Porque creo que la pandemia en muchísimos casos era algo bastante difícil y lo crearon un impacto bastante importante y bastante social. Pero tal vez nos podrías hablar un poco más sobre los obstáculos que también me imagino que tenían, porque ser emprendedora durante la pandemia es algo bastante difícil y también ser emprendedora en ese sector tal vez es algo un poco más complicado. Creo que ser emprendedor en cualquier momento, no sé, levanten la mano acá los que son emprendedores. Ok, ustedes podrán coincidir que ser emprendedor en cualquier momento es difícil. El día a día, ir construyendo algo nuevo, conseguir que las personas entiendan tu pasión y que bueno, uno aprenda a comunicarla bien, es retador. Efectivamente en pandemia fue difícil, pero también encontramos muchos aliados que estábamos todos con el mismo propósito, compartíamos un propósito, que era cómo podíamos ayudar a los emprendedores tradicionales, a las personas que tradicionalmente vendían en los mercados o vivían de ingresos del día a día, a poder aprender capacidades digitales, a usar billeteras digitales. Recordemos que en pandemia había este temor de poder contagiarse de COVID a través del uso de efectivo, a empezar a vender a través de WhatsApp, Instagram, Facebook, porque ya no podían vender físicamente en los mercados. Entonces tuvimos suerte de encontrar otros actores, inicialmente en Perú, que tenían este mismo propósito, ok, ¿cómo podemos ayudar a generar capacidades para que finalmente ellos sigan generándole valor a sus familias y poder generar ingresos y ayudar también a dinamizar la economía del país, ¿no? Entonces, tuvimos suerte por ese sentido. Fue un reto porque justamente las personas que nosotros buscamos impactar son personas que están naturalmente geográficamente dispersas. Desde muy temprano nosotros, al momento de diseñar Musa, teníamos claro que necesitamos ser posible de hacer una escala y una escala rápida. Poder llegar a muchas personas en entornos urbanos, pero también en entornos rurales o periurbanos, que también compone otro reto, es cómo ellos se enteran de uno, si justamente son personas que tienen baja digitalización, no puede uno llegar con una campaña en redes sociales, y ahí es donde los partners fueron clave, ¿no? Y poco a poco fuimos encontrando en otros países también este mismo propósito, y hoy trabajamos tanto con sector de cooperación internacional como con empresas en Perú, Chile y recientemente México, para poder capacitar a personas, no solamente hoy emprendedores, sino a una amplia gama y con diferentes skills para finalmente el reskilling y upskilling, ¿no? Ok, qué interesante. Y si vemos, porque esa charla también es dentro del proyecto, ¿no? De cómo podemos incluir a más mujeres, a más personas de grupos marginalizados al sector tecnológico. ¿Cómo ves tú como mujer emprendedora durante esa pandemia? ¿Cómo fue los problemas o los obstáculos a cuestión de género? Creo que es una pregunta complicada porque es un problema sistémico que a veces nosotros mismos no nos damos cuenta porque estamos dentro del sistema, ¿no? Y creemos que, bueno, así es, nos toca... Pero ya empezaste, ¿no? Con el, claro. Con el sector. Y creo que, sí, en muchas aristas. Bueno, para mí empezaba como, desde un punto como emprendedora, es ver personas que ya lo están haciendo, ¿no? Para mí era no solamente el tema de mujer en tecnología, sino lanzarse a hacer una empresa con impacto social en el corazón y luego ver cómo generar los recursos económicos para que el impacto sea sostenido en el tiempo, que eso también es relativamente nuevo cuando hablamos de emprendimiento o generación de empresa, que tenga estas métricas de impacto tan relevantes como las métricas de negocio. Y poder transmitir eso también a las personas que nos apoyan, porque finalmente, dependiendo, y encontrar los aliados que valoran eso como uno. Entonces, encontrar personas, mujeres que ya están haciendo esto, no solamente en la región, también en otras regiones, creo que nos hace pensar muy subliminalmente que también podemos lograrlo, ¿no? Eso es uno. Dos, creo que la data es súper importante.
el poder tener más información, que felizmente en los últimos años han habido más reportes de cómo la presencia no solamente de mujeres, sino de grupos marginalizados o minorías en diferentes sectores. Y también, por otro lado, sobre todo puntualmente en tecnología, estas dos métricas de, ok, tenemos una gran cantidad de la población que no está siendo incluida en el sector tecnológico y por otro lado tenemos una gran demanda de las empresas y de los países de capital humano con skills tecnológicos. Entonces, ¿cómo hacemos ese match para que las organizaciones un poco más grandes también apuesten por talento no tan tradicional? Porque bueno, el mundo tech es tradicionalmente de hombres. Sí, sí, creo que esto es la verdad. Lamentablemente todavía estamos cambiando esto y creo que ya empezaste con algo que es muy necesario dentro del sistema, representaciones femeninas. ¿Tú encontraste a una persona durante esos años en que estás trabajando en el sector o te motivó otras cosas? Pero yo creo que un poco volviendo a la primera pregunta que yo te decía, yo acabé en la tecnología por casualidad. Porque finalmente la tecnología es una herramienta. Y creo que sí nos ayudó entender y tener gente cercana que nos decía, ok, así lo puedes resolver mucho más rápido, fácil, escalable, con tecnología, ir viendo proyectos también que habían logrado a través de la tecnología escalar rápidamente, solucionar problemas. No fue que desde mi parte que yo quisiera siempre trabajar en tecnología. Finalmente la tecnología es un medio o una herramienta. Entonces no, creo que para mí los role model o los modelos que he tenido han sido más relacionados al emprendimiento social, o esta forma diferente de poder llevar una carrera profesional, viniendo de un país que es muy tradicional en cuanto a las carreras también, ¿no? O sea, la mayoría de mis colegas con los que me gradué hoy trabajan en corporaciones, en empresas y tienen una ruta de crecimiento más tradicional, y los que querían ver impacto por ahí trabajan en el sector público o en ONGs, y encontrar este vector que sale de empresas con impacto, para mí creo que ese fue más importante para mí. Más importante que una representación femenina. ¿Y cómo se ve tu equipo hoy en día? De hecho, es un matriarcado. De los founders somos 2 mujeres, un hombre. Y en cuanto más o menos, somos 9 personas, 5 mujeres, 4 hombres. Y hay un claro enfoque, creo que es subyacente, pero tema de contratación de minorías, ¿no? O sea, más allá de mujeres, porque tomamos por sentado el tema de capacidades, es difícil encontrarlas, sobre todo en el sector de tecnología. Lamentablemente en mi equipo son 5 personas tecnología, solo una es mujer, pero también, por ejemplo, el tema de inclusión de migrantes. En Perú tenemos la mayoría de mi equipo es peruano, tenemos una colombiana, o sea, basada en Colombia. El poder incluir, tener el equipo más diverso que podamos. Porque eso también en un emprendimiento es súper rico, ¿no? Tener muchas perspectivas y experiencias de vida sobre la mesa nos permite ser creativos al momento de cuando encontramos problemas en el camino, que son a veces varios, e ir solucionándolos de forma rápida y con los recursos que tenemos, ¿no? Y bueno, yo también tuve suerte, ¿no? de usar el demo de Musa, 7 días de felicidad, porque nos presentaste esto el miércoles y yo encantada de esto. Realmente creo que es algo fácil de utilizar y algo tan buenísimo. Y como tú dices, ya están un equipo tan diverso también. Creo que les ayudo también a encontrar las ideas o las necesidades de personas, por ejemplo, rurales en Latinoamérica, o las necesidades de otros grupos marginalizados? Sí y no. Efectivamente, traer diferentes perspectivas a la mesa nos hace poder empatizar fácilmente tal vez con ciertos grupos, pero nosotros sí tenemos un proceso de diseño de soluciones que tiene muy en el centro al que va a ser beneficiario de nuestros servicios. Entonces, un poco volviendo a los inicios, bueno, inicialmente queríamos hacer un proyecto B2C, muy difícil llegar a las personas y tuvimos que repensar nuestra vida y el modelo. Pero bueno, en ese primer momento levantamos cuáles eran las necesidades de las personas, hicimos
1.300 encuestas, como 60 entrevistas a profundidad en diferentes partes de Perú sobre todo, diferentes perfiles, y ahí levantamos ciertas necesidades, ¿no? De los emprendedores sobre todo, temas de digitalización, de marketing digital, cómo vender más, finalmente cómo generar más ingresos, y por otro lado el tema de salud mental, que es hoy todavía en países como Perú, y diría que también en otros países de la región, un estigma. O sea, hablar de salud mental, decir que uno necesita ayuda o que tiene cuadros de ansiedad es todavía un estigma. Entonces encontramos que soluciones como Musa pueden ayudar a esto, porque finalmente es uno a uno, ¿no? Hay un chatbot y un WhatsApp de por medio. Y eso fueron como un poco la guía en la cual nosotros desarrollamos algunos cursos libres que tenemos, como el demo, que es un curso de bienestar. Y cuando trabajamos con nuestros aliados, también con ellos, trabajamos con los usuarios para levantar cuáles son las necesidades que van a tener, el impacto que se requiere en ese momento, ¿no? Que es de interés, donde encuentra el interés el aliado que va a financiar el proyecto y el usuario final, ¿no? Gran parte de nuestros clientes sigue siendo el mismo perfil, sigue siendo de cómo ayudamos a pequeños emprendedores a vender más, sea desde las microfinanzas, sea desde empresas de fast consuming goods, sea desde empresas de belleza, estas ventas de venta directa. En otros casos son necesidades más puntuales, por ejemplo, hemos hecho capacitaciones con el Ministerio de Salud para agentes comunitarios de salud en temas de salud preventiva, justamente en zonas periurbanas y rurales. Tenemos un fuerte grupo de beneficiarios que son migrantes venezolanos en Perú, justamente para su inclusión, tanto financiera como social, porque hay varios retos, no solamente de temas sociales, pero también de procesos, ¿no? De navegar los procesos, y así un poco, ¿no? Entonces, parte del éxito del alto enganche, hoy 9 de cada 10 personas que empiezan un curso por WhatsApp Musa lo culmina, es la metodología, y que el chatbot pueda justamente conversarle al usuario donde está, en términos también de aprendizaje, o sea, de learning readiness. Muchos de nuestros usuarios son personas que no han terminado la preparatoria o la secundaria en los países, o también otros usuarios son que tienen doctorado, porque trabajamos con una universidad también, pero que están saturados de la computadora y buscan un canal alternativo donde aprender ciertas cosas, y tratamos de llegar de la mejor forma al momento de comunicar. Entonces, toda esta experiencia de usuario es algo que trabajamos intencionalmente y validamos con esas capacitaciones, que finalmente son capacitaciones masivas, ¿no? O sea, en promedio nuestros proyectos son 2.000, 3.000 personas que capacitamos con cada aliado. Entonces, sí buscamos de todas maneras acercarnos y hacer esta experiencia lo más enganchante para el usuario, para que justamente sea una experiencia amena, el aprendizaje, ¿no? Y también puedes usarlo donde tú estás, ¿no? No necesitas irte a otro lugar, puedes hacerlo con Wi-Fi. Sí, algo bueno que pasó en la pandemia en Latinoamérica es que WhatsApp se volvió gratuito a nivel de texto en casi todos los países de la región. Hay unos cuantos países con excepción. Entonces, eso nos permite tener una gran escala. Y va de nuevo al principio de diseño de ir donde las personas están, ¿no? En términos de tecnología. Hoy vamos a WhatsApp porque ahí están. Mi sueño es que se muevan de WhatsApp a otra herramienta que nos dé tal vez un poco más de flexibilidad. Pero el hecho de usar una herramienta que las personas usan en día a día nos permite eliminar totalmente la curva de aprendizaje de la herramienta, que a veces es un reto cuando queremos capacitar a las personas. Si es que les mandamos que descarguen una aplicación, más allá de la conectividad a internet, ¿no? Que descarguen la aplicación, que aprendan a usar la aplicación para poder recién acceder al contenido de aprendizaje. Entonces, la idea era eliminar eso, porque eso al generar fricción hacía que muchas personas al final del día no se capaciten. Y por eso es que hoy usamos WhatsApp, y la interacción es muy parecida a una conversación con una persona. Hemos tratado de imitar lo más posible. Tiene personalidad el chatbot. ¿Cómo se llama? ¿Muchache? Musa. ¿Musa? Musa, sí. Todavía no tiene nombre propio, pero sí es parte, por ejemplo, de la información que nosotros recabamos para hacer el diseño instruccional, es el perfil del usuario. Entonces, por ejemplo, cuando hacemos capacitaciones a personas mayores de más de 55 años o entornos rurales en que el chatbot tiene que ser muy respetuoso, porque es la forma en que ellos se comunican. Si es que lo trata muy de tú a tú o usa muchos emojis, las personas no conectan. Entonces, en cambio, cuando hacemos capacitaciones a jóvenes de 20 años, el chatbot es mucho más cercano, le decimos en Perú canchero, entonces nos permite estar más cerca del usuario a partir de todo este diseño, ¿no?
Y dentro de esas capacitaciones, ¿cuáles formatos usan? Depende del perfil de usuario en cuanto a nivel de conectividad. Si es un usuario que ya sabemos que tiene bajo nivel de conectividad a Internet, es principalmente texto, porque queremos que la experiencia sea lo mejor para ellos. Si tenemos usuarios que tienen una mejor conexión a Internet, sí podemos usar pequeños videos, infografías. En algunos casos incluso les pedimos que nos manden, no sé, selfies con su negocio. En un proyecto les pedimos selfies con su negocio. Habían fotos súper interesantes que finalmente también sirven para nuestros aliados para temas de marketing y esto. Las fotos no son de las mejores calidades, pero bueno, se pueden hacer mosaicos interesantes. Pero también como prueba del aprendizaje, ¿no? Porque finalmente estos microcursos no es solamente la entrega de contenido a través de WhatsApp, sino se generan espacios de reflexión, espacios de entrega del contenido y también de evaluación. Entonces, finalmente, bueno, y se pueden autogenerar también certificados para que las personas descarguen apenas culminan estas capacitaciones. Entonces, la idea también no es solamente como brindar el contenido, pero también medir justamente el impacto y el logro de aprendizaje de las personas, ¿no? Y bueno, también algunas preguntas de satisfacción y otros, ¿no? Súper. Ya, yo tenía muchísimas preguntas, pero también quiero abrir preguntas de nuestros participantes aquí dentro de la sala. Hay algunas preguntas. Ah, ya, yo veo algunos. Tenemos un micro para, creo que arriba a la izquierda hay una pregunta. Sí, puede levantar la mano allá. Arriba a la izquierda, sí. Buenas tardes, bienvenida de Perú y bienvenida de Europa a México. Soy médico veterinario zootecnista y solamente 8 horas a la semana academia en licenciatura de Medicina Veterinaria y Zootecnia. ¿Qué tiempo tarda cada sesión o cada clase? Cada curso es microaprendizaje. Cada módulo es un máximo de 15 minutos. Normalmente por capacitación depende. La capacitación más larga que hemos dictado ha sido de 21 micromódulos a través de WhatsApp, que de hecho fue un tema bastante técnico. Se dictó a médicos y enfermeras en Perú a nivel nacional sobre el uso de oxígeno clínico para afecciones diferentes a COVID. Por eso creo que tenía tantos módulos. Pero en promedio nuestras capacitaciones suelen ser de 5 o 6 módulos. Y lo que hacemos con los diferentes aliados es tal vez priorizar ciertos temas y hacer como diferentes momentos en el año, ¿no? de ciertas temáticas. Pero sí, es 15 minutos como máximo. Incluso el curso que tú hiciste de bienestar es 5 minutos, ¿no? Y sí, está buenísimo. Muchas gracias. Por favor, a las pruébenla. señoritas. Muchas gracias. ¿Hay otras preguntas? Aquí abajo también hay una. Hola, mi nombre es Ofelia de la GIZ. Gracias por compartir parte de tu historia. Para las que están motivadas y se quieren salir de aquí, tal vez también ser emprendedoras, ¿cuáles serían tus 2 do's and don'ts si queremos ser emprendedoras? Qué difícil. Creo que el primer do sería conecta con otros emprendedores, o sea, con personas que están ya donde tú quisieras llegar. Algo bonito del mundo emprendedor es el sororidad, no sé si se entiende, sorority, y las personas muy abiertas a compartir también sus experiencias. Entonces, creo que una de las cosas que podrían hacer es hablar con personas que ya están donde quieren estar ustedes para que les enseñen qué aprendieron en el camino, qué errores cometieron para que ustedes y así acortan la curva de aprendizaje. Y lo otro es empezar, o sea, no esperar para empezar. Porque pasa, y yo lo veo mucho con personas que dicen, yo quiero emprender, pero primero quiero trabajar X años en un emprendimiento, luego hacer una maestría en emprendimiento y en verdad emprender se aprende en la cancha. Por más que uno haga estudios en diferentes temas, sí, es importante hacer estudios. Hoy, por ejemplo, cuando estudio más como temas en específico que voy viendo que necesito, ¿no? O sea, me meto a un curso de IA para entender qué está haciendo la gente techie y poder conversar con el mismo nivel. Pero sí lanzarse a hacer, porque en la cancha van a empezar a ver qué es lo que les falta y qué funciona y qué no funciona y poder como validar rápido. Y lo otro es, y esto es un cliché, pero es como
enfocarse más en el problema que en la solución. Porque finalmente, si hay una muy buena definición del problema, la solución cae por sí sola y tiene una rápida adopción. Y acá yo te puedo contar mi experiencia personal. Mi emprendimiento anterior, Resto Cero, se enfoca, bueno, yo hice una maestría en ciencias ambientales, como comentas, me enfoqué todo mi segundo año en temas de economía circular. Yo regreso a Perú con 1000 ideas en el 2016 y digo, ya, yo quiero ver temas de economía circular al inicio de las cadenas productivas. Porque algo que yo veía desde mi punto de vista era que todo el tema de economía circular, al menos en 2015, 2016, se veía desde el punto de vista del consumidor. Que ya, ¿qué cadenas productivas hay en Perú que sean relevantes? Café y cacao. Son de los principales productos de agro y hay un tema también de conservación relacionado. El café, ¿cuál es uno de los subproductos más grandes? La cáscara de cerezo de café. Me mandé a hacer un proyecto lindo, todavía lo mantengo, pero todavía no tiene mucha atracción con mercado. Y es el gran aprendizaje. Hicimos desarrollo, o sea, toda la parte de R&D nos demoró 3 o 4 años. Hicimos desarrollo de producto. Cuando hicimos producto nos dimos cuenta ya necesitamos mejorar el proceso y la maquinaria para poder obtener un producto de consumo humano, apto para consumo humano. El desarrollo de la maquinaria nos demoró 2 años porque queríamos que sea de energía renovable, solar, biomasa y que cumpla con las características para poder instalarlo en la mitad de la selva también. Hicimos todo eso y dijimos ya, ok, recién ahorita estamos listos para salir al mercado. Y el mercado de productos con impacto en Perú es súper nicho. O sea, yo puedo tener un montón de insumo, pero me es súper difícil colocarlo en mercado. Y de hecho en pandemia nos golpeó súper fuerte. Entonces hoy todavía muevo volúmenes muy chicos de este producto que realmente hacen que la empresa todavía no sea sostenible por sus propios medios económicamente, ¿no? Y estamos hablando de esa empresa, la he fundado en 2016 y hoy todavía no levanta económicamente. Musa, donde sí nos tomamos un tiempo de entender bien cuáles eran las necesidades. Y este proceso lo empezamos mediados del 2020, recién 2021 tuvimos un primer prototipo como para poder hacer capacitaciones masivas. Ya en el 2021 estábamos facturando, ¿no? Teníamos nuestros primeros clientes y eso nos ha permitido rápidamente el año pasado entrar a Chile, este año entrar a México para escalar. Entonces, ahí mi aprendizaje fue como, ok, hay que ver, finalmente las intenciones pueden estar buenas en cuanto al impacto, pero si no hay un mercado o no hay una cadena de valor o de productos que uno se pueda engranar como emprendedor, es bien difícil despegar. Entonces, ese es mi otro do o tonto. Es que yo veo que no tenemos más tiempo. Lo siento muchísimo. Ya se acabó el tiempo. Una última muy corta. Veo que tu modelo de negocio, tú dijiste, es B2C, al final tuviste que cambiarlo. Veo que tus clientes está el PNUD, con Jimena, me imagino que es mercados de barrio, y bueno, y el ministerio. Pero en el Perú y trabajando muchos años en capacitación también de microempresas, ¿no? de emprendedores, de iniciativas muy pequeñas, es muy difícil que valoren la capacitación. Entonces, siempre necesitamos de programas de la cooperación o eventualmente el gobierno, que son los que pagan el programa y los toman porque no sabes nuestro trabajo de hormiga, que es ir a buscar cada microempresario, por favor participe, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿tú ves que esto es posible? Que se valore o que realmente siempre debe haber una institución detrás que fomente esta capacitación. ¿Cómo verías tú esto en el mediano plazo? Porque cada vez que los recursos de cooperación disminuyan, por ahí eso entra en riesgo. ¿Cómo valora el microempresario la capacitación? Sí, efectivamente nosotros trabajamos con PNUD en Perú, trabajamos con diferentes ONGs, trabajamos con la empresa privada también, con el grupo Credit Corp y trabajamos también con empresas de retail. Y creo que vuelvo, no sé si alguno estuvo presente en alguna de las charlas de microcredenciales. Ok. Bueno, en este evento también se habló del tema de microcredenciales y es un tema a explorar. O sea, hoy todavía no tenemos un modelo de negocio B2C porque todavía no está, bueno, es todo otro desarrollo y como emprendedores el tiempo es limitado. Yo creo que sí hay una posibilidad.
Creo que es importante, por ejemplo, cuando hemos dictado capacitaciones, el hecho de las certificaciones o diplomas asociados a entidades reconocidas, que le dan no solamente valor al aprendizaje, sino el valor percibido de cómo pueden engranarse. Hay un gran reto de reconocimiento de credenciales que puedan ser emitidas, sobre todo microcredenciales. Por eso preguntaba si habían participado de alguna de la charla. Creo que el sistema educativo también está cambiando, en algunos países más rápido que en otros. En Perú es un reto también, pero creo que ahí otra vez viene al tema de generar un ecosistema, ¿no? Porque no es solamente brindar las capacitaciones por brindar. Efectivamente, muchas de las personas que llevan nuestras capacitaciones es porque lo necesitan. Parte de las capacitaciones que hacemos no es solamente porque hay un asesor al costado sentado haciendo, sino no tendríamos el alcance que tenemos hoy, sino se dan temas que son relevantes para ellos, ¿no? Por ejemplo, el tema de cómo vender más en la campaña del Día de la Madre, o cómo generar estos negocios, o en el caso de inclusión financiera, ¿no? ¿Cómo puedo solicitar un crédito si soy migrante con un CPP como documento de identidad o carnet de extranjería? Entonces, creo que hay dos aristas. Hay una de cuanto al valor de la capacitación en general. Creo que hay un gran reto de las organizaciones que brindamos capacitaciones y de los aliados de poder identificar esa necesidad puntual que se necesita en ese momento y el perfil al cual estamos yendo. Y por otro lado, es generar un ecosistema que vaya reconociendo también ese aprendizaje a lo largo de la vida. Que todavía es un concepto nuevo en la región, es un poco difícil y muy estructurado y muy controlado también y aspiracional el tema de grados universitarios, por ejemplo, ¿no? Pero lamentablemente, al menos en países como Perú, solamente el 20% de los jóvenes en edad universitaria efectivamente van a la universidad. El resto o nunca accede a un título técnico universitario o estudia en una edad que no es tradicional de ir a la universidad, ¿no? A los 40, 50 años, cuando ya tiene otros ingresos económicos. Entonces, creo que no te puedo dar una respuesta puntual porque es un problema complejo, pero creo que también requiere toda una colaboración del ecosistema para poder mover. Y finalmente, las capacitaciones resuelven un problema. Entonces creo que si no perdemos de vista cuál es el objetivo real de cuando uno se brinda. La capacitación finalmente es una herramienta para que las personas podamos generar habilidades, competencias nuevas o mejorar las que tenemos. Entonces, si la oferta de capacitación está alineada a lo que requieren las personas en ese momento, hay una mayor probabilidad de que haya este enganche y que las personas lleven a cabo estas capacitaciones, ¿no? Muchísimas gracias por todas esas preguntas, por tu participación, Mónica. A mí me encanta muchísimo que tal vez no tenías una representación femenina, pero sí hoy en día eres una de ellas y nos inspiraste mucho hoy. Y sí, muchísimas gracias también por las personas que estaban en stream y que estaban aquí con nosotras en el auditorio. Muchas gracias a la GIZ de México, al Digital Transformation Center y sí. Muchas gracias.